Hola, ¿qué tal? Esperando te encuentres muy bien y quiero aprovechar este espacio para mandar saludos a Centro Cristiano Samar San José Iturbide. Y bueno, deseo que esta palabra que tú hoy vas a escuchar llegue a tu corazón y puedas ponerla en práctica. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues aquí estamos otra vez, agradecidos con Dios que nos permite poder emitir un nuevo video. Esperamos que la palabra sea de bendición para ustedes, para nosotros. Gracias a Dios porque Él ha puesto en el corazón el poder compartirla y conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra fuente de vida y en Él creemos y en Él confiamos. Y bueno, como fue la transmisión anterior, en la célula, nuestro hermano nos empezó a hablar de la obediencia y la disciplina, y ahí aprendimos varias cosas. Obviamente desde niños hemos estado sometidos a este aspecto, nuestros padres nos educaban, nos disciplinaban y bueno, aquí estamos, ¿no? Y por tanto, nuestro Dios no es la excepción. Él tiene cuidado de nosotros, Él nos ayuda, nos vigila, nos atiende, nos ama, nos disciplina, nos corrige. Y bueno, ahora lo que necesitamos nosotros es tener un ejemplo, porque cuando somos chicos, nuestro ejemplo son nuestros padres. Los que tenemos hermanos mayores, nuestro ejemplo es nuestro hermano mayor, el hermano mayor sigue el ejemplo del padre, y así es la cadena. Al final, todos necesitamos una guía, un ejemplo a quien seguir. Y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver que nuestro ejemplo es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo en la obediencia, porque solamente con Jesús podemos nosotros tener nuestro máximo ejemplo. Y bueno, vayamos a la palabra. La palabra nos liberta, la palabra nos enseña, nos corrige, nos abre el entendimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra? Dice en Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y bueno, esto en algún momento lo hemos escuchado. Si tú, amigo que nos estás siguiendo en esta transmisión, has escuchado hablar de Jesús, sin duda alguna, Jesús ha sido el ejemplo a seguir para todas las generaciones, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Y esta noche Jesús quiere hacerlo en tu vida, así como Él lo ha hecho en mi vida y en la vida de todos los que pues, colaboramos en estas transmisiones. El Señor quiere hacer algo importante en tu vida. Y esto es que nuestro Dios representa la autoridad y Cristo es la representación de la obediencia. De Jesús podemos recibir el ejemplo de la obediencia, y nosotros como iglesia que estamos conformados, estamos sujetos a la obediencia de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y como cuerpo obedecemos a lo que la cabeza dice. Nosotros no estamos con un miembro que se gobierna independientemente. Imaginemos nuestra pierna que se va por un lado, nuestro brazo, nuestro dedo, nuestra oreja. No, seguimos a la cabeza, al cerebro. Ahí nos dice que ahí está el control modular, lo que es el centro nervioso de todo nuestro cuerpo, es a través del cerebro, y el cerebro controla todo. Y así pues también Cristo es quien es la cabeza de la iglesia, y como tal nosotros debemos obedecer su palabra y tenemos que ser obedientes a lo que podemos nosotros recibir, porque la obediencia nos trae bendición, eso sin lugar a dudas. La obediencia, cuando nosotros lo hacemos, y lo escuchábamos la vez pasada, si somos obedientes, nuestros padres nos pueden recompensar. Si somos obedientes, vamos a tener privilegios. Si somos obedientes, vamos a tener bendiciones. Si somos obedientes, vamos a tener algo más de lo que normalmente podríamos disfrutar. Y eso es el premio a la obediencia. Como seres humanos lo hemos podido constatar completamente, y la palabra de Dios no difiere de esto. Y entonces nosotros podemos en Cristo entender esta parte.
Y esto es tal cual porque a lo largo de las transmisiones de las lecturas de Juan, que si ustedes amablemente nos han seguido, podrán haber leído, escuchado, visto que Jesús es Dios. Jesús se manifestó como Hijo de Dios, pero se manifestó a sí mismo como Dios, Dios mismo en persona. Y esto lo señala Pablo en Filipenses 2:5, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aún siendo Cristo igual a Dios, obedece el mandato del Padre. Y esta misma actitud es la que nosotros tenemos que copiar. Esta actitud nosotros tenemos que copiar y buscar seguirle. ¿Por qué? Porque Cristo no estimó. ¿Y qué significa estimó? Que no se aferró, no se apoderó, no se apropió de esto que era suyo, porque por decreto y por mandato Jesús es Dios y Él estaba desde el principio en la creación misma. Entonces Él no estimó eso, no se aferró a ser igual a Dios para poder bajar a la tierra y ser hecho condición de hombre, sino que asimismo por voluntad se despojó de su divinidad y se hizo hombre como nosotros, como tú y yo. Se deshabilitó de esa facultad de ser divino. Aquí en la tierra anduvo como hombre, padeció las mismas necesidades que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, tenía cansancio, se dormía, muchas cosas que como seres humanos nosotros asimismo estamos inmersos en nuestra propia humanidad, y Él mismo así lo hizo. Él tomó la forma de ser humano, como tú y como yo, y se hizo semejante a los hombres, y esa obediencia lo manifestó en la grandeza. La esencia de la obediencia de Cristo es la voluntad de poder llevar a cabo lo que el Padre ha encomendado, y esa obediencia demanda respeto, sujeción, eficacia, fidelidad, buen trato a los demás, responsabilidad y correspondencia. Esto es lo que Jesús mismo nos ha inculcado, nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha puesto para que lo podamos copiar, para que lo podamos seguir. Siempre se ha dicho que no es bueno imitar a alguien, sino que seamos nosotros libres de nuestras propias decisiones, y esto es correcto. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida y llevar la responsabilidad de nuestras decisiones, pero tenemos como nuestro más claro y grande ejemplo a Jesús. A Él sí podemos copiarlo, porque esa es nuestra ilusión como hijos de Dios, como hermanos suyos, poder imitar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y bueno, nosotros podemos tener a Él en este ejemplo de obediencia, porque la obediencia que Él llevó a cabo fue tan grande, que es por eso que usted y yo estamos aquí, que tú y yo estamos aquí, podemos disfrutar de esta vida. Y esta vida que nos da la oportunidad de poderlo conocer más, de poderlo seguir, de poderlo amar, de poderlo llevar en nuestros pensamientos y tener una relación personal con Dios, donde Jesucristo es el protagonista principal de nuestra vida. Y bueno, Él estaba inmerso en una naturaleza humana como veíamos, ¿no? Pero al final Él sometió su carne, sometió sus anhelos, sus deseos, sus sueños a la obediencia al Padre. Él bajó y se ofreció a sí mismo para que usted y yo pudiéramos estar vivos hoy. Pero esto le costó a Él angustia, le costó dolor, le costó muerte. Pero todo esto para poder agradar a Dios. Algo que tenemos que imitar hoy en este tiempo, usted y yo, poder agradar a Dios en todo momento. Nosotros, con la gracia de Dios, nos levantamos día con día, pero nuestro principal objetivo para todos aquellos que amamos a Dios es agradarle a Él, hacer cosas que le agraden, hacer cosas que levanten su nombre, y es por eso que estamos aquí en este momento. Y bueno, esta obediencia a Jesús le llevó por pasar pobreza, pasó sufrimiento, pues al final el destino que le era encomendado era morir en la cruz como un malhechor, y lo hizo por amor. Lo hizo por amor de usted, para usted y para mí, para ti y para mí que nos estás escuchando. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, toda razón de ser en mi propia naturaleza humana, que yo no puedo entender cómo alguien dio su vida por mí, que ni me conoce, que yo no lo tuve
presente, no lo vi, pero Él sí nos conoce, Él nos ama y nos confiere esa oportunidad de poder decir: Señor Jesús, gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Pero Él tuvo ese padecimiento, Él sufrió, Él tuvo ese menosprecio de los hombres. Y es tal cual, como lo menciona aquí en este pasaje, en Hebreos 5, dice: en Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Jesús tuvo miedo. Él sabía a qué se iba a enfrentar. Él sabía, como Dios mismo, aun siendo humano, Jesús conocía la voluntad del Padre y sabía a qué Él había venido a la tierra: a morir por usted y por mí, a tomar ese lugar de sacrificio por los pecados de todos nosotros. Cristo es el ejemplo a seguir. Cristo es nuestro autor de vida. Esa vida que hoy te ofrece el Señor, que hoy te ofrece a través del Espíritu Santo, que lo puedas recibir. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en tu corazón y puedes literalmente abrir tus ojos para entender la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se revela como una palabra viva, no una letra muerta, sino una palabra viva que constantemente me está enseñando la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios me invita a ser obediente, a seguirle, a ser fiel ante todo. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel por sobre todas las cosas. Si Dios no hubiera sido fiel, nosotros hace mucho tiempo que ya no estaríamos aquí. Pero es grande su misericordia, en la cual también, a través de poderle obedecer, nos puede revelar la voluntad del Padre. Dice Mateo 26:42, porque Jesús obedeció la voluntad del Señor de esta manera. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como decíamos, Jesús tuvo miedo, sabía que iba. Entonces, como ser humano, pues sabía que iba a sufrir muchísimo, que muy seguramente le iba a doler, iba a ser menospreciado, vituperado, como así fue, iba a ser golpeado, iba a ser flagelado, iba a ser herido, y nos quedamos cortos. Realmente Jesús hizo muchas más cosas en ese padecimiento para poder llevar esa cruz que nos correspondía a usted y a mí, a ti y a mí. Y bueno, y esta manifestación de obediencia va de la mano en que Jesús estaba conectado con el Padre desde el principio. Desde la creación había un común acuerdo, porque dice la palabra de Dios que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas que nosotros podemos ver. Y en esa misma unidad hubo esa sumisión y obediencia, esa unidad en amor, para que nosotros pudiéramos escuchar y entender, como dice el pasaje en Isaías 6:8, que Él tomó ese lugar para que nosotros tuviéramos vida. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Jesús ofreció para agradar al Padre, para tener ese máximo brote de obediencia que hoy en día nosotros podemos seguir. Pero Dios es bueno, Dios nos cuida, Dios nos ama, y Dios premia la obediencia y la fidelidad. Si realmente tú deseas seguirle, tú deseas obedecerle, hay un premio que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Deuteronomio 28:1 nos abre un poco el panorama, donde dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Qué bendición, qué gran promesa. Realmente estar arriba en el cielo con Él es la promesa más grande que cualquier ser humano pueda escuchar. Librarnos de todo lo que pueda pasar en este mundo, en estos tiempos,
la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y debemos de estar preparados para poder estar con Él. Dios quiere que estemos con Él. Obedezcamos sus mandamientos, obedezcamos su voluntad, obedezcámosle a Él. Sigamos el ejemplo de Jesús. Podemos ver también en Deuteronomio 7:9 que dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Dios es fiel. Imagínense, 1000 generaciones. Su palabra es tal cual. Y no logro hacerme la idea de qué tiempo es ese, pero Dios tiene eso destinado para nosotros, aquellos que le amamos y buscamos su bendición. Y esto es mucho mejor que ofrecer cualquier cosa. Anteriormente se ofrecían sacrificios para agradar a Dios, pero los sacrificios no lo eran todo y estaban por abajo de la obediencia, tal cual así lo expresa el profeta Samuel en el capítulo 15, versículo 22, donde dijo, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros podemos hacer infinidad de cosas para tratar de llamar la atención de nuestro Señor. La obediencia es la única que va a llamar su atención, porque un hijo obediente es recibido con amor por parte de su padre. Si no, pues lo podemos ver a lo largo de nuestra educación. Cuando nosotros hacíamos lo que nos decían nuestros padres tenían ese abrazo de fraternidad, de comprensión, de apoyo, mucho más arraigado, mucho más caluroso. Dios a todos ama, y sobre todo a sus hijos, y no quiere que nadie se pierda. Y podemos nosotros hablar y decir muchas cosas, pero si no obedecemos, no vamos a poder agradar a Dios. Y por esto Jesús cumplió y obedeció al Padre hasta el fin. Dice Juan 19, 28, 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obediencia de Jesús lo llevó a la muerte, y muerte de cruz. El peor castigo que podría tener cualquier persona, tratado como un malhechor, como un villano, como un criminal. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue y es la persona más amorosa, más comprensiva, más cariñosa, más capaz de dar todo por nada. Y Él dio toda su vida por usted y por mí. Gracias a Dios, porque Jesús es nuestro máximo ejemplo. Y agradezco a Dios el que nos permita poder estar en esta transmisión, para que podamos conocer un poco más de Jesús, que esa obediencia nos permita poder seguir sus pasos, para un día poder ver su rostro. Que Dios les bendiga y les guarde. Sabiendo que esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que te suscribas, a que compartas y que pueda llegar y ser de bendición para más personas. Dios te bendiga. Dios te bendiga.